y señores, la Corte. Muy buenas tardes. Se reanuda esta audiencia pública para culminar en la tarde de hoy con las presentaciones de 3 peritos. Le pido al señor secretario que se sirva llamar al siguiente perito, Rodrigo Uprimi. Gracias, presidente. Rodrigo Uprimi. Buenas tardes, señor perito. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, Rodrigo Uprimi, nacionalidad y lugar de residencia. colombiano, Bogotá. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito, que fue citado para informar al tribunal sobre los estándares internacionales de derechos humanos en materia de orientación sexual y su relación con los derechos a la igualdad, no discriminación y vida privada, y el tratamiento que el derecho internacional ha dado a la orientación sexual como un criterio prohibido de distinción, así como un aspecto de la vida privada de las personas y la jurisprudencia relevante en el sistema universal, en otros sistemas regionales de derechos humanos y en el derecho comparado. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga a pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, juro. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Muy buenas tardes, señor perito. Bienvenido Buenas tardes. al tribunal. Usted conoce perfectamente bien los procedimientos del tribunal, de manera que, sin más introducción, le doy la palabra para que haga la presentación introductoria. Tiene la palabra, doctor Uprimi. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras juezas y jueces de la Corte Interamericana, representantes de la peticionaria, representantes de la Comisión Interamericana, representantes del Estado de Chile, señoras y señores. Quiero comenzar por señalar que es para mí un honor participar como perito en esta importante audiencia donde por primera vez esta Corte Interamericana va a centrar un caso contencioso en temas de discriminación y específicamente va a estudiar si ha habido o no una violación al derecho a la privacidad y a la no discriminación por razón de la orientación sexual de la peticionaria. Dado que ese es el objeto o el centro de este caso, eso explica los 2 puntos que voy a tocar en esta breve presentación inicial. En una primera parte voy a tratar de centrarme en lo que podría uno llamar el estatus que tiene la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual en el derecho constitucional comparado y en el derecho internacional de los derechos humanos, para luego en una segunda parte mirar aspectos más metodológicos sobre las orientaciones que debería tener el control judicial ejercido por un tribunal internacional acerca del respeto o no de ese principio por autoridades nacionales. Entro pues entonces al primer punto sustantivo y para eso en ese punto quiero tocar
6 puntos o desarrollar 6 tesis acerca de esta materia sustantiva. La primera tesis es acerca de lo que uno podría llamar la fundamentalidad e importancia de la igualdad y la no discriminación. Yo creo que es claro que el derecho a la igualdad y a la no discriminación no es solo un derecho humano esencial, sino que, como lo han dicho este tribunal y otros y doctrinantes de gran talla, es un principio transversal a todos los derechos humanos en la medida en que tiene que ver con la garantía del goce efectivo e igual de los derechos humanos para todas las personas. Y por eso creo que, a pesar de que algunos lo han controvertido, esta Corte tuvo razón en la opinión consultiva número 18 de señalar que el principio de no discriminación constituye hoy una norma de jus cogens en el derecho internacional. Lo segundo que quisiera destacar es la complejidad y multidimensionalidad del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Yo creo que este es un derecho y un principio complejo porque tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, así algunos distinguen entre el tema de la igualdad formal y la igualdad material, entre el tema de discriminaciones puntuales y discriminaciones estructurales, entre temas de, por ejemplo, lo que llama la doctrina española igualdad en la ley e igualdad ante la ley, etcétera. Pero yo creo que este caso se centra esencialmente en un aspecto de la igualdad, que es el problema de la igualdad de trato, porque creo que el punto esencial que debe examinar esta Corte es si hubo o no violación a la igualdad de trato por trato arbitrario por orientación sexual frente a la peticionaria. Y como este caso se centra en este punto, en lo que sigue, solo tocaré el punto de la igualdad de trato y dejaré de lado otras dimensiones del problema de la igualdad. Y eso me permite entrar a la tercera tesis o al tercer punto, que es la relación entre igualdad de trato y el juicio de igualdad. ¿Y en qué consiste la igualdad de trato? El punto fundamental es que yo creo que, como lo tienen claro los mejores tribunales constitucionales, esta propia Corte Interamericana, en la opinión consultiva 018 y 017 y 04, así lo desarrolló el Comité de Derechos Humanos en múltiples decisiones, la igualdad de trato no prohíbe establecer diferencias, sino que lo que ordena la igualdad de trato es que las diferencias tengan un fundamento objetivo y razonable. Y un fundamento objetivo y razonable es que esa diferencia de trato persiga objetivos admisibles, objetivos legítimos, y se funde en una diferencia relevante y esa diferencia de trato sea un medio adecuado y proporcionado para alcanzar ese propósito legítimo. Y por ello, el deber de los jueces es realizar un juicio de igualdad, o como dicen a veces, un test de igualdad, para examinar si las autoridades han incurrido o no en una violación de la igualdad de trato al consagrar distinciones arbitrarias o caprichosas. De allí la distinción de la Corte en la opinión consultiva 18 entre igualdad de trato, entre discriminación y distinción, que me parece razonable. Por eso, en ocasiones, los tribunales o órganos cuasijudiciales, como el Comité de Derechos Humanos, como el caso Les Tourneau contra Francia de 1999, concluye que no hay violación de la igualdad, por ejemplo, porque a pesar de que la ley estableció una regulación diferenciada del pago de honorarios en un sistema de asistencia pública para casos penales y casos civiles, esa es una distinción que tenía un fundamento objetivo y razonable. La cuarta tesis me lleva entonces a la idea de la introducción de la noción de categorías sospechosas o de categorías potencialmente prohibidas o de categorías en principio discriminatorias. La violación de la igualdad de trato puede ocurrir con el uso de distinciones aparentemente neutrales, no tienen que ser distinciones en principio discriminatorias. Por ejemplo, el tiempo de residencia en un sitio no es usualmente una categoría discriminatoria, pero muchos tribunales han encontrado que en ocasiones establecer una diferencia por el tiempo de residencia en un sitio para acceder a un beneficio es discriminatorio, como lo hizo la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Sobel versus Williams de 1982,
en donde concluyó que una ley de Alaska que determinaba que el acceso a ciertos beneficios dependía del tiempo de residencia era inconstitucional porque era una distinción arbitraria. No toda distinción, puede haber violación de la igualdad con el uso de categorías neutrales. Sin embargo, lo cierto es que en el derecho constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado claramente lo que uno podría llamar categorías problemáticas, categorías sospechosas o categorías en principio prohibidas, que son categorías asociadas a prácticas de discriminación, como, por citar las dos más conocidas, la raza y el origen nacional, y entonces en esos casos el escrutinio judicial es más severo. El escrutinio judicial tiene que ser más estricto porque estamos frente a una categoría que usualmente se usa para discriminar y por consiguiente el juez no puede ser deferente con el empleo de esa categoría por las autoridades nacionales o por las autoridades políticas o por otros jueces, porque esa categoría usualmente ha sido usada para discriminar. Y eso me lleva a la quinta tesis sustantiva, que es la siguiente. Es cierto que el uso de categorías sospechosas ha estado usualmente ligado a aquellas que aparecen listadas en las constituciones y en los tratados de derechos humanos. Sin embargo, ese listado no es un listado cerrado, es un listado abierto. En la medida en que evolucionan los estándares, nuevos criterios que aparentemente no se conocían o que en el pasado parecían neutrales, se tornan sospechosos y se vuelven categorías prohibidas. Pongo 3 ejemplos. El criterio de la discapacidad, personas con discapacidad, que cuando se aprobaron los pactos de derechos civiles y políticos o la Convención Americana no aparecía como un criterio discriminatorio, hoy es universalmente reconocido como un criterio discriminatorio. De manera creciente, aunque en eso hay alguna polémica, el criterio de la edad. Y finalmente, por ejemplo, el criterio de las personas con SIDA, que obviamente no podía ser considerado como una categoría sospechosa en el pasado porque no existía la enfermedad, pero que hoy claramente se considera una categoría sospechosa. ¿Qué elementos hacen que un elemento entre a ser una categoría sospechosa? Sobre eso hay alguna controversia, pero varios tribunales, como la Corte Suprema de Estados Unidos o la Corte Constitucional Colombiana y otras, han señalado que hay al menos 4 elementos que determinan que algo se convierta en una categoría sospechosa. Primero, que sea un elemento que tenga que ver con un aspecto central de la identidad de una persona, no es un elemento tangencial, es un elemento central a su identidad, como puede ser la raza, como puede ser la convicción religiosa, como puede ser, como lo argumentaré después, la orientación sexual. Segundo, que haya estado asociado en el pasado a prácticas discriminatorias y de subordinación, es decir, que es una categoría que usualmente se ha usado para discriminar. Tercero, que esos grupos en general tengan escaso poder político en la sociedad para hacerse representar en los órganos políticos para en ellos corregir las discriminaciones. Y por último, que usualmente no sea un criterio muy racional para distribuir cargas y beneficios en una sociedad. Por ejemplo, nuevamente vengo al ejemplo clásico, la raza. ¿Cuál razón podría haber para tratar distinto por raza a unas personas si no es para discriminar? Y por eso esas categorías se tornan sospechosas y ahí el control judicial tiene que ser mucho más estricto y menos deferente porque la capacidad de diferenciación y de regulación de las autoridades con base en esa categoría está limitada. Y entro así al último punto sustantivo. Y el último punto sustantivo es el relacionado con la orientación sexual. Lo que es claro en el derecho comparado, en el derecho internacional de los derechos humanos, es que la orientación sexual se ha tornado hoy en una categoría claramente sospechosa. Y uno lo puede ver en decisiones del Comité de Derechos Humanos, múltiples decisiones como Young contra Australia, Tunen contra Australia, X contra Colombia, en varias decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos, como la Dudjon contra el Reino Unido, Salgueiro contra Portugal, etcétera, pero también en documentos que conforman hoy corpus juris, aunque no sean tratados corpus juris en esta materia, como las 4 resoluciones de la Asamblea
de estados de la Organización de Estados Americanos, que han mostrado no solo su preocupación por la discriminación por razón de la orientación sexual, sino también que han condenado esas prácticas y han instado a los estados a remover la discriminación por orientación sexual. Entonces, por eso yo creo que hoy es clarísimo que la orientación sexual es un criterio sospechoso que amerita un escrutinio judicial estricto y que eso tiene consecuencias metodológicas que desafortunadamente por las limitaciones de tiempo no puedo desarrollar sino en un minuto, que son esencialmente que si es un escrutinio estricto, la capacidad de diferenciación de las autoridades con base en esos criterios sospechosos se encuentra limitada y solo en casos en donde las autoridades demuestren que se está en presencia de necesidades imperiosas y que recurrir a esa diferenciación es el único método para alcanzar esa necesidad imperiosa, podría eventualmente admitirse el uso de esa categoría, que usualmente lo que implica es una presunción de violación del derecho a la no discriminación cuando es usada por distintas autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Umprimi, por su presentación inicial, y corresponde en primer lugar formular las preguntas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto es la comisión quien ha propuesto la declaración pericial del doctor Umprimi. Le doy la palabra al señor comisionado Rodrigo Escobar Gil. Muchas gracias, señor presidente. Va a formular el cuestionario la doctora Silvia Serrano. Adelante, doctora Serrano. Gracias, señor presidente. Profesor Umprimi, le voy a formular dos preguntas sustantivas, algunas metodológicas, y finalmente le voy a pedir que aplique a una situación hipotética los estándares que ha desarrollado. Como primera pregunta sustantiva, usted ya habló de la orientación sexual dentro del ámbito normativo del principio de igualdad y no discriminación. ¿Podría desarrollarlo un poco desde la perspectiva de la vida privada? Uno de los puntos esenciales que ha justificado por qué también la categoría de orientación sexual ha entrado a ser una categoría sospechosa es porque distintos tribunales u órganos de supervisión, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o como la Corte Europea de Derechos Humanos, han considerado que eso hace parte del derecho a la privacidad. Pero el derecho a la privacidad en derechos humanos tiene un contenido más amplio de lo que uno podría llamar el derecho a la intimidad que puede tener en el derecho constitucional de ciertos países. El derecho a la privacidad no solo cubre la intimidad, es decir, que uno pueda mantener en reserva ciertos actos y ciertos comportamientos, sino que cubre mucho lo que ha llamado la Corte Europea el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la autodeterminación propia. O sea que el derecho a la privacidad cubre también aquellas decisiones que tienen que ver con aquellos elementos esenciales de la vida de una persona y que definen la identidad de una persona, como son las decisiones sobre sexualidad. Entonces cubre ese aspecto de uno autodeterminarse y construir su propia identidad. Pero es una identidad que si tiene que ver con la libre expansión de la personalidad, no puede quedar confinada a los espacios reservados del hogar. Por eso el derecho a la privacidad es más amplio que el clásico derecho a la intimidad e implica la posibilidad de establecer relaciones públicas, relaciones con otras personas con base en esas autodeterminaciones que uno construye y en esa identidad que uno construye. Por eso cuando uno liga la orientación sexual como un componente de la privacidad, no es solo que no se pueden penalizar, por ejemplo, comportamientos entre parejas del mismo sexo, sino que también las parejas del mismo sexo tienen derecho a expresar públicamente sus afectos y desarrollar de manera pública, como las parejas heterosexuales, su orientación sexual. Ya, doctor Umprimi, entonces, cuando hablamos de orientación sexual dentro del ámbito normativo del derecho a la vida privada, dentro del artículo 1.1 y como una categoría sospechosa, ¿usted diría que se está refiriendo también a las consecuencias de la orientación sexual en el proyecto de vida de una persona? Sí, claro. Digamos, la idea es que si se protege la orientación sexual, y perdónenme la ironía, pero es que eso ha tenido que ver con algunas decisiones que ocurrieron en el pasado a nivel legislativo, a nivel judicial, es para que esa orientación sexual pueda ejercerse. No es para que una persona pueda ser homosexual, pero no pueda ejercer su
homosexualidad, sino que para que pueda públicamente tener parejas del mismo sexo y pueda tener una protección equivalente a la que tienen las parejas heterosexuales. Gracias, profesor Uprimi. Ahora voy a pasar a las preguntas más metodológicas. En su presentación usted se refirió a algunos elementos del examen de igualdad. La Corte Interamericana ha venido aplicando un juicio de proporcionalidad en casos de restricciones en el ejercicio de los derechos y quería preguntarle ¿por qué usted considera relevante que esta metodología es útil o es apropiada en casos en los que se requiere un control de igualdad? Si podría explicar las razones. Yo creo que es exactamente por la misma razón que con buen criterio la Corte Interamericana la ha usado en los casos de restricción a derechos. Y es que yo creo que en el derecho constitucional contemporáneo y en el derecho internacional de los derechos humanos no se ha inventado nada mejor. Es decir, que así como cuando uno tiene que mirar si una restricción a un derecho es una restricción compatible con la Convención, lo único que uno puede mirar es, bueno, esa restricción tiene un propósito, esa restricción es adecuada a cumplir ese propósito, esa restricción es o no necesaria para cumplir ese propósito y en términos de proporcionalidad en estricto senso, los costos de esa restricción son menores que los beneficios que se obtienen con ella. Yo creo que es imposible controlar una cláusula abierta como es la cláusula de la igualdad. La cláusula de la igualdad es abierta porque en el fondo, es decir, todas las personas que están en una situación semejante deben ser tratadas de manera semejante y las que están en una situación distinta deben ser tratadas de manera distinta, pero la cláusula misma de igualdad no nos dice cuál es el criterio de igualación y de diferenciación. Y entonces la única forma en que uno puede razonablemente enfrentar un caso para ver si hay o no una violación de la igualdad es haciendo algo parecido a un juicio de proporcionalidad, y eso es lo que hacen de manera expresa o tácita, a mi juicio, todos los buenos tribunales constitucionales en el mundo y los tribunales de derechos humanos, aunque no mencionen la expresión proporcionalidad. A veces hablarán de un test de razonabilidad, de un juicio de igualdad, utilizarán distintas expresiones, pero el eje es siempre el mismo: preguntarse cuál es la finalidad por la cual se trata de manera distinta a las personas, si esa finalidad es o no una finalidad visible, si el criterio que se usa para diferenciar o igualar a las personas es adecuado para lograr esa finalidad y si finalmente ese criterio no implica cargas desproporcionadas para grupos de la población para lograr ese propósito. Entonces, digamos, lo que yo creo es que no hay alternativa distinta. Hay matices del juicio de proporcionalidad entre distintos tribunales. No es lo mismo el que hace el Tribunal de Canadá, el que hace el de Estados Unidos, no son idénticos en todos los pasos, pero el esquema es fundamentalmente el mismo y yo no veo cómo puede uno enfrentarlo de otra manera. Muchas gracias. En la aplicación de ese examen, ¿por qué considera que es importante que exista diferentes niveles de escrutinio y principalmente en materia de control de igualdad? ¿Por qué considera que es útil para la Corte acudir al concepto de categoría sospechosa? Yo creo que eso tiene que ver con algo de lo que dije anteriormente, que es el carácter en principio vacío que tiene la noción de igualdad, de tratar de como igual a los iguales y de forma distinta a los distintos, y a un segundo elemento que tiene el juicio de igualdad cuando lo realiza un tribunal, que es que el juicio de igualdad cuando lo realiza un tribunal o en el ámbito nacional o en el ámbito internacional es usualmente un análisis de igualdad judicial o un test de igualdad o un juicio judicial de igualdad que se sobrepone a su vez a un análisis de igualdad que ya hizo la autoridad política o la autoridad nacional. Me explico, la autoridad nacional para lograr un propósito hace una clasificación y dice, para hacer este propósito yo voy a establecer este trato diferente. Ahí ya la autoridad nacional hizo un juicio de igualdad, hizo un juicio político de igualdad o en otros casos al tomar una decisión judicial hizo un juicio judicial de igualdad. Y dijo, me parece que es legítimo que para lograr este propósito yo haga esta diferenciación. Y el juicio de igualdad que hace el juez se sobrepone a ese juicio político. Y por consiguiente, ahí el tema por el cual tiene que haber escrutinios distintos es cuánta libertad tiene la autoridad que hizo inicialmente el juicio de igualdad para haberlo hecho de esa manera. Si la libertad que tiene la autoridad para tomar esa decisión inicial es una libertad amplia, entonces el juicio de igualdad solo puede ser un juicio, si uno quiere, deferente, para respetar ese margen de configuración que tiene la autoridad nacional.
Pero si el propio derecho le ha limitado a la autoridad nacional esa capacidad de diferenciación y le ha dicho, mire, es que en principio usted no puede tratar de manera distinta a las personas por raza, por origen nacional, por orientación sexual, por sexo, entonces ahí la libertad originaria que tenía la autoridad política o nacional para realizar diferenciaciones se ve fuertemente restringida. Y como se ve fuertemente restringida, el control judicial tiene que ser más estricto, porque los resultados son distintos. Tomo el ejemplo de la manera como la jurisprudencia norteamericana maneja el juicio de igualdad que llama suave y el juicio de igualdad estricto. En el juicio de igualdad suave, lo único que pide la Corte Suprema de Estados Unidos es que la diferenciación busque un propósito legítimo y sea un medio adecuado para lograr ese propósito. Muchas regulaciones y diferenciaciones pueden cumplir este estándar porque allí se reconoce la libertad de configuración en muchas amplias materias donde no hay criterios sospechosos y entonces el juez es deferente y le da a la autoridad política distintas posibilidades de regular un mismo tema. Pero cuando se entra en una categoría sospechosa, como la raza o el origen nacional, entonces la Corte Suprema dice, ahí se activa un juicio de igualdad estricto y ahí yo solo le voy a admitir el uso de la categoría raza para diferenciar si usted está persiguiendo algo que sea una necesidad imperiosa y usar el criterio de raza es el único medio para alcanzar esa necesidad imperiosa. ¿Por qué es eso así? Porque en principio está prohibido tratar de manera distinta a las personas con base en esas categorías sospechosas. Muchas gracias, profesor Primi. Usted en su presentación inicial habló por una parte de los elementos relevantes para considerar que una categoría es sospechosa en términos generales y por otra parte habló del consenso de la consideración de la orientación sexual al respecto. Quería pedirle que para desarrollar esa segunda tesis aplicara estos elementos que mencionó a la orientación sexual propiamente tal. Perfecto. Simplemente para volver un punto menor en la anterior pregunta. Lo que yo creo es que también el distinta intensidad de los juicios de igualdad a veces lo usan los jueces y tribunales sin decirlo y sin usar la noción de categoría sospechosa. Si uno toma, por ejemplo, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos o la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, a pesar de que ninguno de los dos use la expresión categoría sospechosa, considera que cuando se usan ciertos criterios, las razones que debe dar el Estado para justificar la diferenciación tienen que ser muy poderosas, mientras que si se usan otros criterios neutros, las razones que debe dar el Estado para justificar la diferenciación son meramente razonables. Entonces, la Corte Europea o el Comité, aunque no usen la expresión categorías sospechosas, tácitamente tienen la misma metodología. Frente a ciertos criterios se activa un control estricto. ¿Qué es lo que hace que uno deba usar un control estricto? Allí puede haber alguna discusión académica. Yo creo que, digamos, distintos tribunales constitucionales han desarrollado esos criterios y que me parecen a mí son muy sólidos y razonables. Y son esos 4 que mencioné en mi presentación. O sea, el primer criterio es que sea algo que sea muy importante para la persona. Yo les pongo un ejemplo absolutamente bobo, pero a veces los ejemplos banales son ilustrativos. Es la diferencia de que a la entrada de una discoteca digan aquí solo pueden entrar personas que estén bien vestidas o aquí solo pueden entrar blancos. Que sean personas bien vestidas, pues uno dice, bueno, si quiere entrar, pues vístase bien, cámbiese. Eso no es esencial a su identidad. Pero que le digan a uno, no, cambie de raza, pues no puede, es central a su identidad, o cambie de orientación sexual para entrar, no, es que eso es central a mi identidad como persona. Entonces ese es un elemento que tácitamente todas las personas aceptan en la vida cotidiana para decir, mire, usted puede tratar de manera distinta a las personas por este criterio, pero por este otro no, porque usted ya toca su dignidad, su identidad como persona. El segundo elemento es que ese criterio haya estado asociado a prácticas de subordinación y discriminación. Es decir, que usualmente se utiliza para proteger a poblaciones que han sido discriminadas por esa razón.
como por razones raciales ciertas etnias, como por razones religiosas ciertos grupos religiosos, como por razones de sexo y género las mujeres o las personas por orientación sexual distinta y minoritaria. En tercer lugar,